Mi deseo es conocerte a ti, Señor Jesús. Mi deseo es conocerte a ti, Señor Jesús. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles un día más en este devocional, y a todos mis hermanos que terminaron el mes de octubre, pues muchas felicidades. Te animo para que continúes siendo fiel, escuchando la voz de Dios, que es lo que más necesitamos en este tiempo, es oír la voz de Dios. Y bueno, inicia un nuevo mes, el mes de noviembre, y que Dios siga hablando a nuestras vidas. Proponte en tu corazón serle fiel al Señor, ser atento a la palabra, porque el Señor algo tiene que decirnos, y muy importante, más en estos tiempos que necesitamos oír la voz de Dios. Si lo tenemos todo, pero si no tenemos a Él, no tenemos nada. Así es que pues vamos a leer en este mes. Vamos a estar estudiando primera y segundo libro de Tesalonicenses, y también el libro de Daniel, algunos capítulos del 1 al 6, y pues vamos a iniciar en este día con primer libro de Tesalonicenses. Así es que les voy a invitar a hacer la lectura, y dice así, del versículo 1, capítulo 1, versículo 1 al 10. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo a Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, a quien nos libra de la ira venidera. Bueno, pues esta maravillosa carta, y digo qué maravillosa porque cuántos quisiéramos siempre escribir estas cartas a los hermanos, ¿verdad? A tal iglesia, a los hermanos de tal lugar. Una iglesia ejemplar. Pero, ¿por qué es una iglesia ejemplar tesalónica? Dice aquí en el versículo 5, dice, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como sabéis bien, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Pues claro, con esos líderes como Pablo, Silvano, Timoteo, como estos hombres ejemplares, dice aquí que el evangelio fue llevado no solamente con palabras, sino con demostración de poder. Y algo más, dice que Pablo
y Timoteo, los que llevaron la palabra, fueron ejemplo para ellos. Y qué importante que los que predicamos la palabra seamos de buen ejemplo. Dice en la otra versión, dice, ¿cómo nos portamos entre ustedes buscando su propio bien? Fueron hombres que enseñaron la palabra con su vida, con demostración de poder, pero también con ejemplo de vida. Pues qué importante, porque el evangelio que predicamos no es de nosotros, no vino de nosotros, vino de Dios. Viene de Dios y Él es el que nos da el poder, Él es el que hace milagros, Él es el que sana a las personas, Él es el que sana los corazones. Y qué importante es que nosotros llevemos ese evangelio de poder, ese evangelio que sana, ese evangelio que restaura, que cambia vidas, que cambia corazones, así como un día Él cambió mi vida y ha cambiado la de muchos cuando nuestras vidas estaban derrotadas, estaban perdidas, sin ningún propósito, más bien destinadas al fracaso. Pero llegó ese evangelio de poder y nos cambió. Qué maravilloso cuando tú recuerdas que Dios hizo por ti, de dónde te sacó, ¿verdad? Cuando recordamos eso y le damos gracias a Dios todos los días. Yo le doy gracias a Dios siempre que me acuerdo y seguido, muy a menudo me acuerdo de dónde Dios me libró y de dónde Dios te ha librado y ha librado a tantos. Ese evangelio es el que debemos predicar, porque no confiamos en lo nuestro, confiamos en lo que Él hace. Y también dice aquí el apóstol Pablo en esta carta, dice, ¿cómo dice? Nosotros nos preocupamos, dice, este evangelio llegó con ejemplo. Ustedes vieron cómo nosotros nos preocupamos por ustedes. Y un buen líder se preocupa por los demás. No busca lo suyo propio, busca el bien de los demás. Antes también habla, dice, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en vuestras oraciones. Si no hay oración, no hay poder. Y vemos de dónde venía este poder de Pablo y de su equipo. Siempre estaban orando, dando gracias a Dios e intercediendo por los demás. Y desde ahí empezamos nosotros a demostrar que amamos cuando oramos. Si nosotros no nos preocupamos, no oramos por lo demás. Por eso qué importante es la oración. De ahí se desprende todo lo demás. De ahí es donde viene el poder del Espíritu Santo. Qué importante cuando estamos unidos a la vid. Dice la palabra, separados de mí, nada podemos hacer. Y necesitamos que se levante un pueblo de intercesores, un pueblo de líderes, que se levanten líderes que aman a Dios, que aman a su pueblo, para que asimismo podamos tener esas iglesias, podamos dar a luz hermanos como lo eran los tesalonicenses. Esta iglesia que dice la palabra, una iglesia ejemplar, dice una iglesia que predicaba la palabra. Una iglesia que está unida a Dios, un cristiano que está unido a la vid, que está unido al Señor, lleva mucho fruto. Si estamos sanos, vamos a llevar fruto. Qué importante. Dice, de modo, dice Pablo, que cuando nosotros llegamos, dice, a Macedonia, dice, y Acaya, dice, no fue necesario predicar la palabra porque ya todos habían sido evangelizados y tenían el buen testimonio de los hermanos. Qué importante que en estos tiempos se levante una iglesia de buen testimonio, una iglesia sana, una iglesia que predique la palabra, porque finalmente dice aquí en el versículo 10, dice, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos librará de la ira venidera. Qué importante. Tenemos un mensaje muy importante para predicar. Dice, nosotros tenemos que decirle a la gente que Jesús nos librará de la ira venidera. Si nosotros no hablamos, la gente se perderá, la gente irá al infierno. Y es por eso que necesitamos nosotros predicar con tanta pasión. Necesitamos orar nosotros, que Dios ponga su corazón y que nos duela lo que la gente vive y
lo que vive aquí es terrible para algunos, pero si no se entregan al Señor, viene la ira de Dios, que nadie quisiéramos pasar por ahí. Así es que tenemos un gran mensaje que compartir. Es un mensaje de salvación, un mensaje de perdón, un mensaje de restauración. Qué maravilloso que Dios está reservando un lugar en el cielo. Dice la palabra, para que donde Él esté, nosotros también estemos. Ese mensaje de vida eterna. Así es que, pues vamos a orar y que Dios nos hable y nos ministre. Si eres un líder o si eres un hermano que apenas está conociendo la palabra, sea un líder ejemplar, sea un cristiano ejemplar, que necesitamos llevar mucho fruto para la gloria de Dios. Vamos a orar. Padre, gracias te damos en este día por la oportunidad que nos das de conocer más de tu palabra. Gracias por el testimonio de esta iglesia, Señor. Gracias. Ayúdanos con el poder de tu Espíritu Santo para poder llevar mucho fruto, para ser esos cristianos ejemplares. Señor, muchas gracias, con el poder de tu Espíritu Santo, Señor, y que podamos, Señor, predicar la palabra, Señor, con ahínco, con esmero y con el poder de tu Espíritu. Gracias, te alabamos, Señor, en ti confiamos. Gracias, en tus manos estamos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios les bendiga. Mi deseo es conocerte a ti, Señor Jesús.